Hola queridos radioyentes, hoy nos encontramos en la difusión del programa Sedientos de la Palabra, a cargo del pastor Miguel Ángel Martín, quien dirige la Iglesia Cristiana Sedientos de Jesucristo, ubicada en calle Prado Medinero número 17, en Carabanchel Alto, en Madrid, España. Los días de culto son los días domingo de 5 a 7 y los días miércoles de 10 a 1, día de estudio bíblico. También puede encontrar mayor información en la página web www.sedientos.org, donde encontrará numerosos estudios bíblicos de actualidad. Pastor Miguel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Qué alegría estar aquí en este precioso programa, Sedientos de la Palabra. Hoy toca un tema muy importante que a veces descuidamos en gran manera, que es el tema de la alimentación. Porque Dios nos quiere tanto, Dios nos ama tanto, que hasta en eso nos ha dado una serie de pautas, una serie de normas. Sin embargo, muchas veces lo tomamos a la ligera. ¿Se puede comer carne de cerdo? Se estará preguntando alguno. ¿Se puede tomar marisco? ¿Se puede tomar...? Pues vamos a escudriñar eso. A mí personalmente el Señor me ha tenido que tratar, que probar, porque yo además como español, aquí hay un culto al cerdo, por ejemplo, muy grande, ¿no? Los jamones ibéricos, pata negra, por ejemplo, son conocidos internacionalmente, mundialmente. Sin embargo, el Señor nos quiere santos. El Señor también nos tiene que ir educando y librando de potenciales enfermedades, porque el Señor nos ama, nos ha amado siempre. Y yo quiero que hoy día con la palabra, porque aquí no se trata de opiniones de una persona, opiniones de un pastor, sino de la palabra, entender, tener muy claro qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la palabra de Dios. Yo les invito a todos ustedes a que después dejen comentarios, porque este programa se está grabando y se va a poner en YouTube, y dejen algún comentario si alguien quiere opinar, que sea a través de YouTube. Pero lo que es muy importante es que conozcamos qué es lo que dice la Biblia. Bueno, en primer lugar, cuando Dios crea al hombre y a la mujer y los pone en el paraíso, en el huerto del Edén, ¿no? En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 29, mira lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que en el origen pareciera que le dijo al hombre: aquí tienes toda planta y toda semilla, que eran vegetarianos. Ojo, con eso no estoy diciendo, porque hay algunas religiones, hay algunas personas, hay algunas filosofías que toman este versículo a secas y dicen: no, mira, que hay que ser vegetariano y pobrecito los animales y pobrecito, ¿no? Pero la palabra del Señor hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que estudiarla, porque el Señor nos habla. Entonces pareciera que en ese inicio, ¿no?, el hombre comía semillas, comía plantas, ¿no? Pero el hombre fue expulsado del paraíso. Y además, cuando fue expulsado, Adán y Eva nos dice que tuvieron 2 hijos. Sabemos la historia, Caín y Abel, ¿no? Y nos dice en el capítulo 4 de Génesis, mira lo que nos dice, que es muy importante, Dice en el capítulo 4, versículo 2, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea que fue pastor de ovejas. ¿Y por qué era pastor de ovejas? Porque comían la carne de las ovejas, los corderitos. ¿Por qué fue Caín, dice, agricultor? Pues porque también comían, ¿no?, de los frutos de la tierra. Entonces la palabra del Señor aquí nos está indicando de cómo desde los orígenes el hombre, ¿no?, comía animales,
comía animales. Entonces eso rompe toda teoría que haya detrás, ¿no? Y filosofía, etcétera, que haya detrás del el tema vegetariano. Porque nosotros tenemos un cuerpo, hay animales, por ejemplo los caballos, por ejemplo las vacas, que ellos comen únicamente hierba, su mandíbula, su aparato digestivo, su también dientes están hechos específicamente para comer y mascar hierba. Pero no es así. Nosotros no tenemos el aparato digestivo de una vaca, no tenemos el aparato digestivo que pueda tener un caballo, y difiere nuestro aparato digestivo del de otros animales. El Señor nos ha hecho de cierta forma. Entonces, desde el origen, como vemos aquí, Dios permitía que... es más, dice que Él le ofrecía, y la ofrenda a Dios, dice que le trajo a Abel, era de su agrado. Es decir, Dios veía con un gran agrado el que hubiera una ofrenda de animales y que fueran de corderos, Entonces, muy importante que nosotros entendamos, muy importante, Entonces, cuando nosotros tenemos esto y lo tenemos claro, debemos entender. Entonces, ¿podemos comer de todo? No, no se puede comer de todo. No se puede. Yo no puedo comer ni cualquier planta, ni cualquier animal, ni cualquier insecto, ni cualquier cosa. Yo no puedo comer de todo, porque el Señor nos ha puesto una serie de pautas, nos ha puesto una serie de normas. Y el Señor quiere además que nosotros tengamos salud. El Señor nos ama. Que eso no queremos a veces entenderlo. Y nos metemos tanta basura, tanta comida, que estropeamos nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, el cual no es nuestro, dice la palabra de Dios, sino que es de Dios. Amén. Entonces, muy importante que eso también lo tengamos en cuenta. El otro texto que quiero que leamos está en Génesis capítulo 7. ¿Y qué ocurre? Que aquí en esta época el Señor trae el diluvio, y mira qué bonita la palabra de Dios, cómo le dice a Noé, que meta animales en el arca para que no murieran en el diluvio. Pero el Señor hace una distinción muy clara entre animales limpios y animales sucios. Le hace una distinción, con lo cual el Señor desde el origen le está diciendo al hombre: estos animales son limpios, estos son sucios. De este vas a tomar 7 parejas y de los otros solamente una. ¿Y por qué? Porque esas parejas, porque se entiende que de esos animales iba el Señor a permitir que mientras estaban en el arca de Noé pudieran comerlos, y de los otros no. Entonces, desde el origen. Entonces, aquí nos estamos yendo antes de la ley, antes del libro de Levítico, antes de... porque unos dicen, no, pero es que la ley, nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, entonces eso era una serie de normas que... No. Aquí no se trata de eso, estamos todavía en el Génesis, en los primeros tiempos, estamos en la época del arca de Noé. Y mira lo que dice, queridos hermanos, en el diluvio, capítulo 7 de Génesis. Dijo luego Dios a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Amén, hermanos. Entonces, vean en el versículo 2, como dice: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios.
una pareja, macho y hembra. Ahora yo les digo, ¿el cerdo es un animal limpio o es un animal sucio? Fíjate qué nombre tiene. Marrano, cochino, cerdo, es decir, un animal guarro, ¿no? De todo le llaman, ¿ok? Porque es un animal sucio por naturaleza. Vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Sucio. Y así con otros animales. Entonces, el Señor ya desde los orígenes hace una distinción, queridos hermanos, entre los animales que son limpios y los animales que son sucios. ¿Ok? Después, ¿qué hace el Señor? El Señor no hace que los israelitas vayan a Egipto. En Egipto están 400 años. Ustedes se imaginan, yo que he tenido la oportunidad de estar residiendo más de una década en otro país diferente a España, y wow, cuando uno está en otro país, ¿no? Empieza a cambiar su forma de hablar. Ya no habla uno como español, sino empieza a hablar, ¿no? Con el acento, el dejo, las palabras propias de ese país. Cuando uno, ¿no?, está en otro país, empieza a alimentarse con la comida típica de ese país. Si uno, por ejemplo, está en México, pues toma tacos, etcétera. Si uno está, pues, en Perú, toma ceviche, ¿no? Y si uno está, pues, en Estados Unidos, toma mucha hamburguesa. Es decir, en cada país hay sus comidas, sus platos típicos, etcétera. Bueno, ustedes se imaginan 400 años. Pues 400 años que estuvieron los israelitas en Egipto. Ellos se acostumbraron a tomar todas las comidas, todas las... adoptar toda la cultura que había en Egipto, una cultura pagana, una cultura que además no tenía sensibilidad, adoraban a otros dioses, hacían prácticas abominables para Dios, y también rendían culto a animales y tomaban, sin lugar a duda, no animales de todo tipo, animales de todo tipo. Entonces el Señor, cuando los saca, ¿okay?, cuando los saca de Egipto, los lleva al desierto. Y en el desierto no tenían nada. Ellos se quejaban a Dios. Tenemos que comer, no tenemos nada, nuestra alma se seca, ¿no? Entonces, una de las pruebas grandes que hace Dios es con respecto a la comida. Una de las pruebas grandes. No habíamos caído en esto, ¿verdad, hermanos? Pues sí, una de las pruebas grandes, ¿no?, que hace. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos cuidar qué comemos, qué bebemos. Si tenemos algún vicio o sustancia o algo, porque este cuerpo es el templo de Dios. Entonces, al estar 400 años en Egipto, ellos se habían acostumbrado a comer, pues, ¿no? Si había, ¿no?, ratones que se comían en Egipto, pues ratón, cerdo, pues cerdo, si había, águilas que se comía, ¿no?, águila al ajillo, pues a lo mejor se comía. ¿Qué sería lo que se comería en aquellos tiempos, en aquellas épocas? Un pueblo, además, apartado de Dios y que adoraba diferentes dioses. Entonces, yo quiero que entendamos, nos pongamos en situación, porque la Biblia no es para leer un solo versículo, la Biblia no es, no, la Biblia es muy completa. Y entonces, cuando el Señor saca al pueblo de Israel, lo mete en el desierto, el Señor le empieza a dar una serie de normas. Pero esa serie de normas eran, muchas de ellas, normas de convivencia. Muchas de ellas eran normas de higiene. Muchas de ellas eran normas alimenticias. Y tenían un propósito esas normas. Hay quien dice, no, es que era, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo de más allá, ¿no? Como si fuese algo imperativo. No, lo que estaba el Señor era cuidándolos.
Es como si tú vas al médico, al doctor, y el doctor te dice, mira, hijito, no puedes fumar. El doctor no es que te esté poniendo una norma religiosa, sino que te está recomendando que para tu salud no fumes, no tomes tal carne porque te eleva el colesterol. Entonces, el doctor te está... Entonces, Dios, en aquel tiempo no había doctores, en aquel tiempo no había hospitales, y Dios nos ama tanto que lo que hace es hablar a su pueblo y darle una serie de normas sobre qué animales pueden comer y qué animales no pueden comer. Amén, hermanos. Y sobre todo porque el Señor estaba reeducándolos, ¿no? Porque quería preparar un pueblo santo que les sirviera. Y ese pueblo santo somos también ahora nosotros, somos su pueblo santo. Entonces, lo mismo que en cierta manera uno dice, bueno, era para el pueblo de Israel, también hay cosas que nosotros podemos rescatar, y más si son cosas buenas, que son de bienestar para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestra alma, etcétera. Muchas gracias, hermana. Muy importante que vayamos a Levítico 11. Las normas sobre qué animales se pueden comer o no, el principal texto en la Biblia está en Levítico 11. Claro, cuando vamos al libro de Levítico, ¿no? Estamos a un libro donde hay una serie de leyes, una serie de normas, pero yo quiero contrastar esto después con lo que dice el Nuevo Testamento y también con los hallazgos que hay por el mundo adelante, por los hallazgos, porque a mí me han sucedido, el Señor me ha tenido que probar. El que aquí les habla, a mí me encanta, me encantaba, ¿no? Digo me encantaba en pasado porque ya hace tiempo que no tomo, ¿no? El chorizo, el jamón pata negra, etcétera, las chuletas de cerdo, los chorizos picantes a la barbacoa, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes una cosa? El Señor nos ama, ¿ok? Entonces, cuando nos vamos a Levítico 11, nos vamos a ver cómo el Señor divide en cuatro tipos de animales los que van a poder comerse o no, ¿okay? El primero de ellos, podríamos decir, son los animales terrestres, ¿no? El siguiente de ellos son los peces, ¿okay? La siguiente clasificación es relativa a las aves, ¿okay? Y la siguiente clasificación relativa a los insectos, ¿no? Insectos, sí, es que hay culturas, hay lugares donde se comen insectos, entonces, y que son además esos insectos saludables, ¿no? Entonces, nosotros, nuestra cultura, pues no comemos insectos de ningún tipo, pero hay otros que comen saltamontes. Está permitido por la palabra de Dios comer saltamontes, ¿ok? Lo que no está permitido es pues comer insectos sucios, ¿no? Moscas, arañas, etcétera, etcétera. Pero nosotros no tomamos ni mosca, ni araña, ni saltamonte, ni nada. Entonces, la palabra del Señor es muy rica. Entonces, si nosotros nos vamos a las tres primeras clasificaciones, los animales, ¿no?, que están por la tierra, ¿no?, las peces y después las aves, ¿okay? Ahí tendríamos las instrucciones importantes que el Señor nos da sobre la alimentación. La alimentación, que ya les digo, no lo veamos como una ley, sino como una norma sanitaria, como una norma, ¿no?, que el Señor nos está cuidando. Nuestro Padre es médico de médicos, doctor de doctores. Entonces esto es como si nosotros estuviéramos abriendo la Biblia y el Señor nuestro Dios nos estuviera recomendando: hijo, no comas esto. ¿Por qué? Porque esto es malo para ti. Y mira lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Hablad, capítulo 11 de Levítico, voy a leer en el versículo 2. Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo.
Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Cuando uno se pone a analizar conejo, pero qué rico está el conejo. Sí, pero el conejo es un animal sucio. El conejo se come su propio excremento. Es un animal cochino, vive además, ¿no? En el suelo, hace madrigueras, es un animal sucio. También la liebre peor, porque es salvaje. Y después tenemos también el cerdo a lo largo de toda la Biblia y en todo lugar, no solamente aquí. El Señor le da un matiz. Y nosotros vamos a ver, porque el cerdo es uno de los animales con más parásitos que hay, ¿no?, en el mundo. Con más parásitos. ¿Está rico? Sí, está rico. Por eso siempre ha habido todo un tema a nivel desde hace muchos milenios, lo que estamos hablando desde hace muchos milenios, sobre si comer o no comer carne de cerdo. Hay culturas que comen carne de cerdo. ¿Por qué? Porque está rico, es un animal que la carne es muy sabrosa, porque tiene mucha grasa. Pero Dios nos cuida. Y aquí nos está diciendo, lo tendréis por inmundo. Lo tendréis por inmundo. Entonces, muy importante. Vamos ahora de los animales que viven en las aguas. Mira lo que dice. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas, estos no comeréis. ¿Ok? Los tendréis, dice, ¿no?, por abominación. Recordemos siempre, yo les he explicado, siempre que veamos la palabra abominación en la Biblia, el Señor tiene un mensaje muy directo para nosotros. Y ese mensaje directo es el que no debemos comerlo. No debemos hacer eso que es abominable para Dios. Por ejemplo, la brujería, hechicería, dice que es abominación. Pues no hay que hacer eso. Mira lo que dice también la palabra del Señor, ¿no? Que solamente vamos a poder tomar aquellos que tienen aletas, ¿no?, y escamas. Pero los que no tienen aletas ni escamas, no comeremos. Entonces ahí están los langostinos. ¿Tienen? No tienen. Pues no se pueden comer. Los cangrejos, ¿tienen? No tienen. Bueno, ¿saben una cosa? En los mares hay muchos de estos animales que son basureros del mar. Son animales que se dedican a comer basura, muchos de los mariscos. Y por eso la palabra del Señor nos dice, esos son animales sucios, animales inmundos. Qué casualidad, yo un tiempo que tenía alto el colesterol, una de las cosas que me decía el doctor, y estaba entre las primeras, vas a dejar de comer marisco. Me lo prohibió. Ya no era la Biblia, sino era el doctor que me decía, no puedes tomar marisco porque es malo para tu salud, porque tienes el colesterol alto. Aquí en España hay una cultura por el marisco, que si las gambas, los langostinos, esto, lo otro. Bueno, pues ¿sabes una cosa? Es abominación para Dios comer eso. ¿Sabes otra cosa también? La mayores de las infecciones que tú puedes tener en el estómago, una diarrea, etcétera, te puede venir justamente por comer marisco. Ya no te cuento aquellos que son alérgicos y cantidad de personas que son alérgicos. ¿Cómo puede ser que una persona sea alérgica, ¿no?, y con tanta proporción a estos alimentos? Pues vamos, que toman un poco de marisco y es que se mueren. Pues por la sencilla razón de que no son aceptados por el cuerpo de esas personas, que son nocivos. Entonces, muy importante que entendamos que el Señor lo que trata es de cuidarnos. El Señor lo que trata es de cuidarnos. Otra de las cosas que debemos tener es con las aves, ¿no?, que es la tercera clasificación, y aquí termino, y dice, todo, y de las aves, versículo 13, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. ¿Y por qué nos dice eso el Señor? Porque la mayoría de estos animales son animales o sucios, como el avestruz. El avestruz tú le das un despertador y se lo come. Tú le das lo que sea, es como el cerdo, se come cualquier cosa.
Entonces no sabe ni lo que come el avestruz. Lo tendréis por abominación. Y tenemos otros animales, como el milano, el gallinazo, el quebrantahuesos, la lechuza, que son animales que comen carne y carne de animales muertos, carnes podridas, etc. Entonces tú coges después y dices, ay, qué bien, me voy a tomar aquí este quebrantahuesos. Y resulta que ese animal no tiene carne podrida en su interior. ¡Qué barbaridad! Pues por eso el Señor nos cuida, te dice que no comerás de esos animales. Entonces es muy importante que nosotros no veamos esto como una, no, que eran leyes, que no hagas esto. No, el Señor nos está guiando en la salud, porque el Señor te quiere sano, quiere que seas una persona sana, quiere que seas una persona llena del Espíritu Santo, no que después estén con molestias, con dolor. Hay quien después va al hospital y empieza, ay Señor, ayúdame que tengo esta enfermedad, y después resulta que no se ha cuidado a lo largo de su vida. El Señor a lo mejor le saca del hospital y de nuevo está teniendo una alimentación que no la acorde. Bueno, pues el Señor nos enseña cómo debemos no comer. ¿Ok? Mira, vamos a leer ahora unos versículos que se van a quedar ustedes espantados. Está en Isaías capítulo 65. Amén, hermanos. Isaías capítulo 65. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Isaías 65? Anótenlo. Pues nos dice la palabra del Señor, nos habla muy duramente. Y mira lo que nos dice. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¡Wow! Mira cómo está el Señor, hermanos, el Señor atacando, hablando, reprendiendo a su pueblo. Y una de las cosas que está aquí el Señor hablando es, y comen carne de cerdo, y comen carne de cerdo. Entonces el Señor no le gusta que nosotros comamos cosas inmundas, ¿ok? Inmundas. Pero no queda ahí, ¿ok? No queda ahí la palabra del Señor. Vamos al capítulo 66. Y aquí tenemos otro versículo más fuerte en el versículo 17, ¿ok? Mira lo que dice. Versículos 16 y 17 dice, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Mira cómo el Señor iguala la carne de cerdo a la carne de ratón. Y dice, los que comen carne de cerdo y carne de ratón. Y ustedes saben, ¿ok?, que la cantidad de parásitos que tiene la carne de cerdo y la cantidad de parásitos que tiene la carne de ratón, ¿no?, son cerca de 500. Es una proporción similar, son los animales con más parásitos que existen. Entonces esto debemos entenderlo porque no nos lo enseñan, pero ¿sabe por qué no nos lo enseñan? Porque hay una industria detrás de todo esto con unos intereses económicos muy grandes, con unos intereses. Mira, aquí en España tú vas a cualquier carnicería, ¿no?, y la carne más barata que existe, la carne más barata es la de cerdo. La carne más barata. Entonces los intereses que hay sobre la carne de cerdo, la gente cuando va a comprar dice, a ver, tengo poco dinero, no alcanza, ¿qué me compro? Y tienes la opción de comprarte un filete de ternera, 8 euros el kilo. Tienes la opción de comprar pollo,
5 euros el kilo. Pero tienes la opción de comprar cerdo, 3 euros el kilo. ¿Qué compra? Cerdo. ¿Que compra cerdo? Encima está más rico que el pollo y que la ternera. Entonces, muy importante que nosotros entendamos que hay unos intereses y una industria que se mueve. Esa industria después paga estudios científicos a universidades, etc. Y como paga, esos estudios muchas veces son sesgados hacia quien lo contrata. Con lo cual empiezan a buscar lo bueno a lo que no es bueno. Entonces, nosotros debemos informarnos bien. Nosotros debemos evaluar bien qué debemos comer, cómo comer. ¿Ok? Aquí vean cómo la palabra de Dios es tajante. Los que santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Ese tono que vemos en estos versículos es un tono en el cual nuestra alimentación no es cualquier cosa para Dios. Para ti a lo mejor sí lo es, te da igual qué comer o qué no, pero para Dios no. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha dado un cuerpo y ese cuerpo es de Dios. Y Dios te ama. Y Dios quiere que tengas una larga vida. Y Dios quiere que ahí resida su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y por eso, no, el Señor quiere que tú prestes atención el día de hoy. El que aquí les habla, fanático del cerdo. Yo desde joven, mi madre, en el bocadillo, la merienda, me cogía pan y me metía ahí chorizo. Y a mí déjame de otra cosa, que eso era para mí lo más rico, lo más sabroso. Pero, ¿sabes? El Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso para nosotros. Qué bonita es la palabra del Señor. Amén. Bueno, yo quiero que vayamos ahora, ¿no? A ver qué es lo que ocurre con la palabra de Dios. ¿Por qué los judíos, por ejemplo, siguen cumpliendo la palabra de Dios y no comen cerdo? Pero los cristianos, no, es que estamos en la época de la gracia y entonces hay que comer y hay que, no, porque no es importante lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Oye. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Vamos a leerla en 1 de Timoteo capítulo 4, ¿no? ¿Ok? En 1 de Timoteo capítulo 4, mira lo que nos dice el Señor, ¿ok? Mira lo que nos dice. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Ok? Entonces, ese es el primer versículo que toman algunos cristianos, algunos pastores, algunas personas para decir, no, pero la carne de cerdo es creación de Dios. Sí, también la rata es creación de Dios, ¿no? También la serpiente es creación de Dios, ¿ok? Como no tiene pezuña, no tiene pata ni pezuña, el Señor prohíbe tomar, ¿no? También, hermanos, otros animales son creación de Dios y no por eso las tomamos. Y nunca han sido alimentos, sino son abominables para Dios. Entonces yo quiero que entendamos, por favor, la palabra del Señor nos está diciendo sobre los alimentos y los alimentos que Dios considera limpios. Todo es para tomarse. ¿Y por qué? Porque en aquel tiempo había mucha discusión. Porque esos animales considerados alimentos, corderos, terneros, etc., eran sacrificados a ídolos. Eran sacrificados a otros dioses. Entonces los cristianos decían, yo ya no puedo comer esto porque resulta que este cordero ha sido sacrificado a la diosa Asera. Este cordero ha sido sacrificado en nombre de la diosa Diana. Este ternero ha sido bendecido por los sacerdotes del dios Ulises. Entonces, no, el apóstol Pablo nos habla, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén, hermanos.
Esto es muy importante que nosotros entendamos. Aquí el apóstol Pablo no está refutando en absoluto, no está quitando en absoluto, ¿no?, todo lo que está en la palabra de Dios. Está en el Antiguo Testamento, que tiene además una lógica de sanidad detrás y que Dios nos ama, ¿no? Si nos vamos al libro de Santiago capítulo 1, versículo 17, mira lo que nos dice. Libro de Santiago capítulo 1, versículo 17, mira. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es hombre para que cambie. Si Dios nos dijo tiempo atrás, ¿no?, en la época de Noé, mira, vas a elegir estos animales limpios, estos van a ser animales no limpios. Si después nos está diciendo no comas, ¿no?, cuando los saca de Egipto y los ordena, no comas estos otros animales, ¿no? Si después el Señor está echándoles en cara que no cumplen, porque es abominación para Él que la gente coma cerdo, ¿ok? En la época del Señor Jesucristo, nosotros vemos cómo el cerdo es utilizado para que ese endemoniado gadareno, dice que fueron expulsados todos los demonios y se metieron en un hato de cerdos, ¿ok?, y se despeñaron al mar, ¿no?, que estaban en una provincia extranjera, ¿no? Nos dice la parábola del hijo pródigo de cómo estaba este señor, ¿no?, en una ciudad extranjera, estaba paciendo cerdos, ¿ok? Entonces nos da a entender cómo la palabra del Señor siempre al cerdo los extranjeros, personas ajenas, ¿no?, que no saben, que les da igual que comer, les da igual que, ¿no?, pero a su pueblo le está diciendo no comas esto porque esto no es bueno para ti. El Señor nos ordena en la alimentación. Y el Señor no cambia, nos dice en Santiago 1:17, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces Dios no es hombre para cambiar. Si antes Dios, ¿no?, aborrecía el robo, pues lo sigue aborreciendo ahora. Si antes Dios aborrecía el adulterio, pues lo sigue ahora. También en el libro de Levítico hay normas sobre el adulterio, sobre la fornicación, hay normas sobre relaciones sexuales prohibidas, hay normas relativas a la hechicería, hay normas. Entonces Dios no es hombre para que cambie, para que cambie. Entonces el Señor nos está aquí dando unas pautas de sanidad, hermanos. Y eso yo quiero que lo entendamos. Yo he tenido que ser tratado por Dios. La mano de Dios ha tenido que venir sobre mí para yo poder predicar de esta forma. Ahora les voy a contar cómo. Pero lo más importante, ¿no?, es la confusión que tenemos por el texto de 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Y yo quiero que entendamos este texto. Yo quiero que entendamos este texto porque la ciudad de Corinto era una ciudad, además, ¿no?, perdida en los ídolos, en los dioses, ¿no? Una ciudad de descendencia griega donde no era un ejemplo, era una ciudad, ¿no?, Corinto desarrollada, pero también una ciudad donde la gente no buscaba a Dios, la gente adoraba a otros dioses y ofrecía alimentos, etc. Entonces, ¿qué sucedía? No, sucedía lo siguiente, que iban a la carnicería y entonces se encontraban con que tenían a lo mejor cordero ofrecido a el dios Moloch o al dios Ulises o a la diosa Afrodita. Y entonces, ¿no?, eso era lo que había en la carnicería, porque era el mes de ese dios a lo mejor. ¿Okay? Y había un problema, porque ya los judíos
pues ellos no comían, ¿no? Cerdo, no comían estos animales, pero el problema no venía aquí, la discusión no venía aquí, en si comer cerdo o no, porque no era alimento para ellos, no era alimento, no era considerado un alimento, no estaba en la carnicería donde iba un judío a comer, no había estos alimentos porque eran considerados alimentos sucios, inmundos, abominación. Entonces, la discusión iba aquí porque eran otros alimentos que sí eran parte del menú que había en la carnicería, pero que eran sacrificados a los ídolos. Entonces el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijera: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces el Señor nos está diciendo aquí bien claro, ¿no? De todo lo que se vende en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero es que no eran el cerdo, el ratón, ¿no? Esos animales no eran parte de la carnicería. La liebre, el conejo, no eran parte del menú que había en la carnicería, sino aquí el problema era, ¿no?, sobre los animales que podían comer, pero que habían sido sacrificados a los ídolos. Bueno, pues por este pasaje y el otro que hemos leído del Antiguo Testamento, eso ya es carta blanca para que comamos lo que nos dé la gana. No, no puede ser así, hermanos, no puede ser así, porque el Señor nos quiere santos, ¿no? Bueno, yo quiero que tengamos claro que esto que yo les estoy hablando me ha hecho, además, ¿no?, reflexionar e investigar, ¿ok? Les voy a dar algunas reseñas importantes sobre el cerdo, ¿no?, que además están por internet. Hay un doctor en Canadá que se llama Hassan Mustafa, y este es un miembro de la Unión Mundial para la Salud, este señor. Es decir, este señor es un especialista en estos temas, ¿ok? Y la primera cosa que nos dice: el cerdo no puede deshacerse de toda la cantidad de ácido úrico que se forma en su cuerpo, y que es el principal, como sabemos, ¿no?, componente de la orina. Solamente elimina el 2% y el 98% permanece en su carne. Con lo cual, si consumimos carne de cerdo, está saturada con ácido úrico, ¿ok? Por eso nos indica este doctor que quienes comen carne de cerdo tienen un alto índice de artritis debido al elevado nivel de ácido úrico, ¿no?, que después va a la sangre de estas personas. La carne de cerdo es difícil de digerir. Dice que llevan 4 horas completas para poder ser digerida. En otro artículo que leí, ¿no?, sobre la grasa que se queda en nuestro cuerpo del cerdo, puede tardar hasta 20 días en ser expulsada de nuestro organismo, ¿ok? Entonces, y la cantidad de proteína que además es digerida del cerdo es muy escasa. Dice que solo un 14%. Y este artículo nos indica que la carne de cerdo es mala nutricionalmente, porque si solamente un 14% podemos aprovechar de sus proteínas, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que hay estudios que demuestran que la carne de cerdo, ¿no?, tiene altos niveles de hormona de crecimiento, y la cual acelera la proliferación de células cancerígenas. Esto provocó que la Universidad de Texas, hace 4 años, prohibiera la carne de cerdo, aparte de otros alimentos, ¿no?, pero prohibiera la carne de cerdo en el menú de la universidad, alegando estudios que habían hecho profesores de esa universidad, en los cuales no demostraron este tema de que es cancerígeno. La grasa de cerdo es difícil de digerir y emulsionar en el sistema digestivo, ¿ok? Dice que tiene grasas saturadas dañinas, eso lo sabemos todos. Es absorbida desde los intestinos por la sangre en forma de moléculas enormes,
¿no? Y lo que hace, ¿no?, esas moléculas es después se quedan en las paredes de las venas. Tremendo, ¿ok? Otra de las cosas, de los estudios que hay, es que nos dice que la grasa del cerdo, dice que se sedimenta del mismo lugar de donde viene. El cerdo sabemos que es un animal gordito, y por eso, si tomamos mucho cerdo, nos crece la panza, la barriga, los rollitos, etcétera, porque se va ahí la carne, ¿no? Los cerdos y carnes son fuente de más de 75 enfermedades causadas por parásitos, gérmenes y virus. Y también hay triniconosis. Bueno, hace 3 meses yo conocí un hermano que trabajó conmigo en una pequeña reforma que tuve que hacer. Este hermano era electricista. Y un día me dice, hermano pastor, hoy día no voy a poder ir a trabajar porque tengo que ir a hacerme unos análisis. Y yo le digo, ve, hermano. Entonces, resulta que al día siguiente, cuando viene, yo le pregunto, hermano, ¿estás bien? Y dice, sí, tuve que hacerme unos análisis. ¿Y puede saberse qué te pasó? Pues mira, hermano, yo estaba trabajando por Bilbao hace 5 años. Y empecé, ojo, este hermano no tiene ni 30, ¿no? Entonces estamos hablando que con 25 aproximadamente. Dice que empezó a convulsionar y lo tuvieron en el hospital de Bilbao que ingresar. Y le descubrieron que tenía triquinosis y que le había llegado a la cabeza. ¿Motivo? Los doctores le dijeron, esto es por carne de cerdo. Tenemos 2 opciones para ti. La primera de ellas, que es la más riesgosa, es operar esa triquinosis y sacar los huevos. La segunda es hacer quimioterapia. Cuando me estaba contando todo eso, hace 3 meses me ha sucedido este caso. Yo le hablé de la palabra de Dios, todo lo que dice. Y él entendió, ¿no? Entonces, muy importante que se sigue dando. Lo que ocurre es que todo eso se tapa, y se tapa por la industria. ¿Y sabes por qué? Porque hay una industria millonaria que vive de todas estas cosas, estas carnes de cerdo, ¿no? Muy importante. ¿Ok? Muy importante. El cerdo es considerado que tiene más de 500 parásitos, ¿no?, que viven, ¿no?, en su interior. ¿Ok? Y estos parásitos son los que después el hombre los come. Otra de las cosas que además está demostrada es que para poder matar gran parte de esos parásitos, tiene que quemarse la carne de cerdo, no digo freírse ni hervirse, sino quemarse a más de 100 grados centígrados. Con lo cual, si tú tomas carne de cerdo sin que la hayas hervido un buen rato, la fríes, la metes en la sartén, estás comiéndote los parásitos, porque no se llegan a esas cantidades, ¿no? Entonces es muy importante que también eso lo tengamos en cuenta. Y yo le quiero contar un testimonio para terminar. Un testimonio, hermanos, que además me ocurrió hace un par de años, porque yo era un fanático de la carne de cerdo. Y entonces el Señor me dio una diarrea. Pero el problema de esta diarrea no fue normal, porque resulta que en una diarrea comes algo, a veces algo en la calle, en un restaurante, quién sabe, en casa, ¿no? Y uno se pone mal, empieza, ¿no? El problema de esta diarrea es que me duró 40 días en la diarrea. ¿Ustedes se imaginan 40 días una diarrea? Yo todas las mañanas lo primero que hacía para levantarme, ¿no?, es ir al baño, ¿no?, hacía mis necesidades como un pato, y después resulta, queridos hermanos, que el día lo pasaba normal. Pero yo sabía que estaba mal algo. Yo sabía, entonces fui a los doctores. Quisieron hacerme análisis de todo tipo. Yo le pedí a Dios, Señor, porque yo ya no sabía, y además como tengo hijos, para que veamos que los pastores somos probados, y fuerte. Yo ya no sabía si tenía algo fuerte. Es más, recuerdo ir a un gastroenterólogo, ¿no?, y resulta que me dice, no, hay que hacerte, me digo, como 20 análisis, hasta de SIDA, y muchos de ellos ni siquiera los cubría el seguro. Era una barbaridad. Entonces yo me puse en oración y digo, Señor, ayúdanos. Mi esposa, ¿no?, que Dios la revela en sueños, ¿no?, felizmente, ¿no?, se pone en oración, y un día el Señor le revela
estaba en un sitio, en un lugar, ¿no?, atendiendo una clase, y que había una persona al costado que le dice Levítico 11, Levítico 11, y entonces, y ella se despierta y dice, Miguel, mira, he tenido este sueño, resulta que había un señor que me decía Levítico 11, tan así que como yo no le entendía, lo escribió en una pizarra, Levítico 11, y no sé, vamos a leer la Biblia a ver qué es Levítico 11, y cuando nos damos con la sorpresa, ¿no?, porque muchas veces el libro de Levítico no lo leemos los cristianos, de que estaba ahí esto que hemos escudriñado el día de hoy. Entonces ahí entendí de que Dios tenía mi dedo, su dedo puesto en mí, ¿ok?, porque yo no hacía caso a las escrituras. Bueno, debido a este problema que tuve, adelgacé 10 kilos, ¿ok? Y desde hace 2 años que tuve este problema, he quitado de mi vida la carne de cerdo, todo lo que dice la palabra de Dios. Les puedo decir, hermanos, que no he vuelto a ponerme mal del estómago, ni una sola diarrea, ni un solo estreñimiento, que también padecía de estreñimiento. No he vuelto a tener problemas. He quitado de mi dieta, hermanos, el marisco, que me encanta, me encantaba. He quitado la carne de cerdo, los chorizos, el jamón de pata ibérico, y lo he cambiado por otro tipo de alimentos. Porque, ¿sabes?, hay mucha variedad, solo que tenemos que ser creativos. Hay mucha variedad y tratar de cuidarnos. Y mi vida ha cambiado. Mi vida, porque yo siento mi cuerpo, hermanos, diferente. Entonces, muy importante, mis queridos hermanos, nuestro Dios nos ama y nuestro Dios lo que quiere es que seamos personas, ¿no?, que después seamos bendecidas, que seamos sanas, que tengamos salud, ¿no? Pastor, una última anotación. En Primera de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Primera de Timoteo 4:4, es uno de los versículos que más se toma, que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse y se toma con acción de gracias. Pero no leemos el versículo 3, que dice, prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos, repito, de alimentos que Dios creó. ¿Cuáles son los alimentos que Dios ha permitido? Son los que están justamente en Levítico. Es decir, Dios no ha permitido otros alimentos. Y aquí el apóstol lo dice, de alimentos que Dios creó. Entonces, el Señor ha dado pautas, una guía alimentaria, claro, para el ser humano. Entonces, quizá en ese momento, el pueblo de Israel, el Señor los tenía que cuidar y no existía ciencia. El Señor los protegía, ellos tenían que obedecer, pero ahora a raíz de todos los descubrimientos científicos podemos entender por qué el Señor dio esta guía de alimentación. Entonces es aplicable también para nosotros. En este versículo que los cristianos tomamos, decimos, mira el 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse. Pero hay que entender que el versículo 3 habla de los alimentos que Dios creó y no todo lo que Dios creó es alimento. Amén. Amén. Bueno, Pastor Miguel, muchas gracias por el mensaje de la palabra. Les recuerdo de que el Pastor Miguel Ángel Martín dirige la Iglesia Cristiana Sedientos de Jesucristo, ubicada en calle Prado Merinero, número 17 en Carabanchel, Madrid, España. Bueno, gracias, radio oyentes. Hasta la próxima. Adiós, muchas gracias. Adiós, hasta luego.